Ya, bueno, muy buenas tardes. Minutos antes de la hora oficial, estamos iniciando ya la sesión académica formal del curso Taller de Crítica Literaria 1 de la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi alma mater. Soy el doctor Antonio González Montes, que trabaja con un grupo de estudiantes en esta materia, en esta disciplina, que consideramos que es tanto o más importante que las otras, porque en ella sobre todo enseñamos a los jóvenes a trabajar, no solamente a acumular conocimientos, a acumular métodos, ¿no?, ni a atiborrarse de teoría, sino sobre todo les enseñamos a aplicarlos y a producir, a producir de la forma más exhaustiva, con las normas científicas, ahora en estos tiempos en que se ha establecido que todos los trabajos deben desarrollarse dentro de las pautas del llamado técnicamente artículo científico, que no es que lo han inventado ahora, no, simplemente han ajustado, han visto por conveniente considerar ciertos aspectos, ciertos detalles que antes no habían, pero pienso yo más que es en función de la comodidad de las personas, y eso se entiende, ¿no? Porque la producción académica, científica a nivel de Lima, del Perú, del mundo, es tan grande, en español me refiero, en el mismo español, que claro, no hay otra forma de, si yo veo las palabras claves que tiene el artículo, ¿no?, entonces claro, más fácilmente puedo clasificar estos materiales. Efectivamente, el trabajo de muchas de estas personas consiste solamente en eso, en clasificar, en ubicar, nada más. A lo sumo leen el resumen, el abstract, ¿no?, y las palabras clave, que no pasan de 3 o 4 y punto, y en base a eso clasifican, y si ya el artículo está aprobado, ya el artículo ha pasado por todos los procesos de formalización, estos se suben usualmente a la línea virtual, al aula virtual o a internet, y pasan a ser parte del patrimonio académico que ustedes han producido, ¿no? Por eso es que desde ese punto de vista hemos calificado, tomando en cuenta este aspecto, o todos estos aspectos en lo posible, porque como se dice, al mejor cazador se le va la paloma. Puede ocurrir, ¿no?, pero siempre habrá la posibilidad de calificar, mejor, o de considerar algún aspecto, algún detalle que no se tomó en cuenta, que uno ignoró, porque errare humane est, errar es humano, ¿no? De modo que desde ese punto de vista siempre cabe también de parte del alumno, del estudiante, la posibilidad de hacer un reclamo, ¿no? Pero así como el que pierde la elección también tiene derecho al pataleo, bueno, aquí también hay ese derecho, pero siempre y cuando, claro, se demuestre que efectivamente el profesor incurrió en un error, ¿no?, pues involuntaria o voluntariamente. El profesor no es una máquina, el profesor es un ser humano que trabaja muy bien asesorado y pues trata de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Ahora ya estamos dentro del horario oficial, estamos dentro de las 2:30 de la tarde, no veo que haya ingresado, al menos por el momento, ninguno de los alumnos que son parte de este grupo del taller de crítica literaria 1. En todo caso, yo seguiré
hablando, indicando la importancia que tiene para la formación de ustedes este curso, porque a lo largo de su trayectoria académica, que espero sea exitosa, o a lo largo incluso de su trabajo docente a nivel secundario, a nivel universitario, a nivel de posgrado, aquí o en otra parte, ustedes siempre trabajarán de esta manera, como un taller, ¿no? Siempre van a trabajar ustedes con un conjunto de ideas, de teorías, de datos, van a mover libros, van a mover revistas, van a leer artículos, van a releer, van a compartir información. Por eso es un taller, porque se hace en equipo, se hace intercambiando información y asegurándose de que esa información que se ha recibido o se ha enviado tenga todas las garantías, que tenga todos los requisitos que debe tener una investigación académica que se ha realizado en el ámbito limeño o hispanoamericano o internacional, ¿no? Recuerden también que la proyección de ustedes hacia el futuro es muy grande, porque una vez que ustedes terminen sus estudios en la universidad, en el alma mater de todos nosotros, porque yo soy un viejo samarquino, entonces ustedes probablemente sigan, porque están ustedes en el pregrado, sigan la maestría o sigan el doctorado, o quizás tengan la suerte de irse a España, de irse a Argentina, de irse a alguna ciudad norteamericana, Boston, Harvard, etc. O quizás se vayan a Europa, quizás a París, o a, en fin, cualquier otra ciudad. Bienvenido, señor Mozo, adelante, gracias por estar con nosotros. Usted es uno de los integrantes de nuestro taller de crítica literaria, ya lo veo ahí ubicado al señor Edwin Mozo, que es el primero en estar presente, en cumplir con el protocolo de la puntualidad. Ese es otro aspecto importante. Luego, ¿alguien más sí, desea ingresar? Sí, el señor Ruiz. ¿El señor Chumbes? Sí, creo que sí. Ya está ingresando. Sí, todos están ingresando, de modo que ya iremos viéndolos, ¿no? Richard, se identifican por sus... Como yo no los veo, no tengo el gusto de conocerlos, no los he visto en fotografía, ¿no? No he asistido a sus conciertos, etc. Sin embargo, Richard sí está con nosotros plenamente y quizá en algún momento más se incorporará a algún otro alumno de este taller. Es muy importante, por favor, la tarea de leer permanentemente. Por más que le dediquemos 24 horas del día a leer y todos los años, todos los días del año, siempre vamos a estar faltos de información. Siempre va a haber artículos, revistas, ensayos, entrevistas, estadísticas, novelas, cuentos, ¿no? Entonces hay que combinar, el crítico literario debe combinar la lectura de obras creativas con la de obras de crítica literaria. Debe acudir a los conocimientos de la teoría literaria, a los conocimientos de la crítica literaria, la filología. Alguien más, me parece que está el señor Ruiz Chinchay, también ya está con nosotros, entonces estamos ya haciendo posible que ustedes asistan. Tal como indicamos, hoy día vamos a hacer un comentario sobre los trabajos presentados para el examen parcial y ya ustedes en el aula virtual verán la nota respectiva. Para los efectos de la
clase de hoy hay que considerar que estamos en un contexto, ¿no? Un contexto que ya es de una supuesta mayor tranquilidad en el país. Pero para los efectos, por favor, de los trabajos a los cuales nos vamos a referir, en esta clase, diríamos, tomando en cuenta el criterio del abecedario, vamos a darle un número a cada uno de ustedes, reténganlo. Por ejemplo, 1 es el señor Chumbes, que dicho sea de paso todavía no está presente, ¿no? 1, él es siempre el número 1 alfabéticamente para esta sesión. Luego el número 2 es Galindo Maldonado, que creo que tampoco está presente. El número 3 es Milma Navarro. ¿Y dónde está el señor Mozo? Eso sí, el señor Mozo. El señor Mozo es el número 4, acá está, número 4. El número 5 es Piñán Natalie, el número 5, y el número 6 es el señor Ruiz Chinchay, al que curiosamente recordaba menos, ¿no? Bueno, entonces esos son los números, repito: Chumbes 1, Galindo Maldonado 2, Milma Navarro 3, 4, Mozo Pizarro, 5, Piñán Racón y 6, Ruiz Chinchay, ¿no? En ese orden vamos a ir, diríamos, desarrollando el trabajo de evaluación. Diríamos que sobre todo hay que tomar en cuenta que ustedes han sido evaluados mediante la elaboración de un artículo científico, ¿no? A partir de esta motivación que fue la ola libresca, un artículo periodístico especializado, escrito por Ricardo González Vigil, que pese a quien le pese es el mejor crítico literario que tenemos, sobre todo por su continuidad, por su capacidad de análisis, etc. Entonces ustedes tenían que escoger una obra, no un texto, no un cuento, ¿no? Entonces, con respecto al número 1, que ya sabemos quién es, no sé si está o no está presente, pero ya era hora de que esté presente, 1, ¿no? Es el señor Chumbes. Él, en este trabajo, por ejemplo, analizó un cuento, solamente un cuento, pero no incluyó, mejor dicho, los otros cuentos de ese libro que por otra parte no se menciona. Estas son faltas gravísimas en un artículo científico, que uno diga voy a analizar tal cuento del título, pero no indique dónde está ese cuento, cuál es la fuente bibliográfica o hemerográfica respectiva, ¿no? No hay nada de eso. Entonces son fallas gravísimas, fallas de entrada, ¿no? En cuanto al título, la infantilidad del narrador desde las tres perspectivas en el cuento coronacibúrico, ¿no? Bueno, el cuento, bueno, ahí está el título, francamente el título también me parece cuestionable, ¿no? Infantilismo quizá hubiera sido mejor en vez de infantilidad, ¿no? No se usa casi infantilidad, así es lo infantil, pero infantilismo sí, sobre todo porque lo que aquí el señor Chumbes menciona, ¿no? Luego el artículo, después de eso, incluye el resumen, pero en el resumen también hay fallas de redacción. No sabemos exactamente cuál es el sentido que tiene la oración que han puesto acá. Repite la palabra incursionar dentro de el mismo párrafo, lo cual es algo que no debe darse, y en fin, ¿no? Eso.
Luego, en la página 2, lamentablemente el artículo en su conjunto es poco coherente desde el punto de vista de la perspectiva, de las ideas, del enfoque, de la perspectiva, del punto de vista, ¿no?, que el alumno maneja, ¿no? Hay también errores en la redacción, muchísimos errores. Lamentablemente hay problemas en la construcción sintáctica, hay palabras que no deben que están, pero no deberían estar. Por ejemplo, están, que es un verbo, no debería estar en la página 1. Luego los criterios con los que analiza este cuento son de diferente tipo, porque si yo digo, por ejemplo, voy a analizar el espacio, el tiempo y la visión del mundo, ¿no?, o la religiosidad, son tres categorías equivalentes, pero eso no va a funcionar aquí. Aquí los conceptos, las categorías que además ha creado, porque esta categoría no existe, ¿no? Tampoco no hay funcionabilidad, ¿no? De modo que de este punto yo lamento que el trabajo esté lleno de errores de todo tipo, conceptuales, de redacción, las palabras van en cursiva, ¿no? Se repite la palabra cosas y cosas, ¿no? Hay mal uso de algunas preposiciones, las preposiciones son importantes. Se repite mucho la palabra diminutivo, que si bien es una de las categorías con las que analiza este relato, sin embargo tampoco ese asunto está repitiendo. La palabra cosa, que es horrorosa, se repite 3 veces en el párrafo, ¿no? Que dicho sea de paso, tampoco el señor Chumbes ha numerado las páginas, ni arriba, ni abajo, ni en ninguna parte, ¿no? Ninguna parte. No hay gobierno ejecutivo, ¿no? Hay poder ejecutivo. Yo digo, el poder ejecutivo o el gobierno se instalará, pero no hay gobierno ejecutivo. Igualmente, una ignorancia no es defectuosa, sino será inconcebible, ¿no? Discuto yo las categorías, lamentablemente él no está aquí, faltan tildes, ¿no? El trabajo lamentablemente ha sido hecho pues con una, diríamos, una elementalidad y una cantidad impresionante de errores que yo lamento que él, siendo un alumno que ha venido, no haya cumplido aquí. He anotado, pero no se lo voy a decir porque probablemente lo hablaré con él particularmente, ¿no? Luego, en cuanto al trabajo número 2 de Galindo Maldonado Manuel, ¿no? Este es un trabajo que tiene un nombre, dice: la exclusión en el ámbito sociocultural en la obra Kamikaze, o la historia del cobarde japonés 2020 de César de María. Supongo que esta obra, que es una de carácter dramático, debe estar en la ola libresca y por tanto es pertinente, porque él está indicando de entrada, ¿no? Están sus datos, está el resumen, dice: en este artículo se indagará sobre lo que César debe ir con tilde, ¿no? Al menos, de acuerdo con las normas ortográficas. Entonces, César de María nos quería transmitir a través de la trama y los personajes de su obra Kamikaze, o la historia de un cobarde japonés. Ese es el nombre de esta obra, aparecida o reaparecida en 1920. De fin, será algunas nociones de la hermenéutica, muy bien, la referencia al método es importante, que permitirá identificar la exclusión, la pone entre comillas, pues la exclusión que está presente en la obra.
para una mayor comprensión del mensaje que quería hacer llegar, que quería hacer llegar el drama, el drama o el dramaturgo, ¿no? En fin, el dramaturgo que quería ser llamado dramaturgo, y el cual es una de las características más predominantes en sus obras dramáticas, ¿no? Aquí están también las palabras claves, pero no ha incluido la versión en inglés. No está versión en inglés ni del abstract ni de las palabras claves, ¿no? Versión en inglés. Eso es algo que se ha olvidado el señor Galindo, no lo ha incluido. En cuanto a la introducción en general, creo que su introducción la he subrayado, que tiene fluidez, va desarrollando sus ideas acerca de esta obra que se llama Kamikaze, o la historia del cobarde japonés, de César de María. En la página 2 él sí ha numerado, en la parte inferior, ha numerado, también ha continuado. Hay una pequeña errata en el uso de las palabras. La palabra 2 no debe decir la sobrevivencia ante una autoridad, sino la sobrevivencia en una sociedad violenta, ¿no? Porque uno sobrevive en una sociedad violenta, no sobrevive antes sería al frente, no, uno está dentro de esa sociedad. Ahí expone su concepto de la exclusión y luego lo desarrolla desde el punto de vista de la hermenéutica literaria, emplea los conceptos repetitivos. En el punto 2, argumentación. Se le ha escapado algunas fallas ortográficas, como por ejemplo que analicen la obra dramática que más destacó, se ha olvidado, ¿no? En su creación, ¿no? Que más destacó su creación. Bueno, podría ser también, ¿no? Podría ser también, pero me da la impresión que acá está hablando en pasado, la historia del cobarde japonés. Japonés también no tiene una tilde que debería tener, ¿no? Luego hace referencia a un estudio realizado por Roberto Ángeles, conocido especialista, pero no se menciona el número. No sé si en la bibliografía haya sido mencionado. Me voy a la bibliografía. Bueno, ha sido, sí, aquí en todo caso, hueso número 1, ¿no? Debió poner allí el número. De todas maneras, sí, ahí falta el dato, ¿no? Sí, falta el dato, falta el número de hueso húmero. E hizo de sus personajes, esa es una falla en la página 3. Luego en la página, sí, decir por ejemplo años posteriores, no, basta con decir, no, acá dice años más posteriores, no, basta con decir años posteriores, ya se entiende que los años posteriores son los que están más adelante, por tanto resulta innecesario decir más posteriores, no, años posteriores, punto, ¿no? Luego en esa misma página 4, pues hay unos errores en el uso. Usted sabe que en el español hay 4 por qué, ¿no? Que todos son diferentes entre sí. Uno por qué, con tilde y con signo de admiración, es un por qué interrogativo, ¿no? Si es el por qué junto, equivale a la razón, el motivo, la causa. El porqué de la ausencia de los alumnos se debe a que están celebrando, ¿no? El porqué junto es la razón, el motivo. Luego hay otras vías que es como un conector, ¿no? En otros casos, cuando equivale a, por el cual acá se ha equivocado en el uso repetitivo de ese término, ¿no? Luego sigue en la página 5, efectivamente también aquí, por ejemplo, a veces cometemos todos, dice,
Antes de proceder al análisis, la autora realiza una introducción a la obra comenzando, ¿ve? No, se repite el concepto de realiza una visión de la obra comenzando. Si digo iniciando, comenzando, estoy diciendo lo mismo. Estoy incurriendo en una redundancia, ¿no? En una repetición, comenzando con su temática, etc. La obra, bueno, se repite el término la obra, teatro personal versus teatro callejero, importante distinción que establece allí. Allí también en la concordancia lo que dijo María en una entrevista en la que dice que esta obra, ¿no? La concordancia, en una entrevista en la que, ¿no? Yo dije en una entrevista que la clase será a las 2:30 de la tarde, no voy a decir una entrevista en el cual dije no, ese es un error muy frecuente. Basó, también tiene le falta una tilde, pasó, trabajó, tildes a palabras agudas, concordancia en esa misma página, como lo eran los prejuicios, como concordancias son problemas, y otra vez por la que pasan algunos agentes, la marginalidad por el que pasan, no, la marginalidad por la que pasan algunos agentes. Luego un punto y coma en la página 5, se hace hincapié, se debe decir, se hace hincapié en el impacto, no se dice se hace hincapié al impacto, no, se hace hincapié en el impacto, ¿ya? Entonces es la preposición correspondiente, le falta allí también una tilde en japonés, otra vez en este asunto, el cual, ¿no? Bien, pero él sigue utilizando la hermenéutica literaria en la versión del profesor Carlos García, que es, digamos, el instrumento principal. Y en esa misma página se repite muy cerca el término concepto, ¿no? Aunque está dentro de una nota, entonces esto sería un error del autor de la obra, no suyo, pero sí uno puede poner sí, o en todo caso señalar, hay que señalar también, pero cuando usted sea autor no puede pues, utilizar el mismo término muy seguido, ¿no? Acá se repite contexto también, usted ya lo repite, y igualmente no debió hacer así. Por supuesto, el subtexto, coma, este abarca, no, esta, no, si es un concepto, no, es este abarca, el concepto de subtexto abarca, ¿no? El subtexto, no es la subtexto, ¿bien? Esa página no hay mayores errores, sigue en el análisis, igualmente me parece que sí es un análisis pertinente, es un análisis coherente, con pequeñas fallas, pero varias fallas de ortografía, principalmente de redacción, uso de preposiciones, tildes que faltan, ¿no? Por ejemplo, en el nombre de la obra tendría que ver yo el original, a ver, coma, un aplauso, porque no es lo mismo decir, a ver, un aplauso, ¿no? Que si hay una coma, tiene que decir, vamos a ver un aplauso, ¿no? Entonces digo, a ver un aplauso, yo voy a ver un aplauso, es diferente. Entonces ahí sí tendría que ver la obra, pero se lo he señalado, no como error, ¿no? Siempre escribió indignado, ¿no? ¿Por qué le he puesto? Sí, es que se repite indignación, ¿no? Y entonces acá vuelve con indignación, podría haber enfurecido, por ejemplo, para que no esté muy cercana una cita de la otra. En la página 8 hay una falla en la concordancia con una crisis política y social generada, la crisis generada por el terrorismo, acá dice generado por el terrorismo, ¿no? De María refleja las problemáticas, las problemáticas. Luego página 9, correcto, hay una pequeña interrogación aquí acerca de algún dato que en todo caso me gustaría conversar.
está la obra, y otra vez el problema del uso de la correctamente, pero lo ha usado él, son problemas de concordancia que hay que tener bastante cuidado. En la página 9 hay muchos gerundios repercutiendo, ¿no? Repercutiendo, generando, ¿no? Repercutiendo, emitiendo. Hay 3 gerundios, mucho. El gerundio tiende a volver imperfecta la redacción, hay que manejar con muchísimo criterio, siempre y cuando se justifique, porque de lo contrario hay que cambiar de signo, ¿no? En la página 10 se puede observar en la marginalidad, hay otra corrección, la concordancia en la, ha puesto él y debió ser la. Bueno, no ha redactado bien, no es clara por otra parte la redacción en cuanto a sus planteamientos. En la página 11 también hay bastantes errores, el uso del verbo tener muy cerca, el uso de la palabra objetivo igualmente, empleando no, y empleaba, está mal empleado el gerundio, y bueno, ahí hay una serie de errores, eso de para nada, no, ese de para nada se ha puesto una frase común que no hay que utilizarla, en esa misma línea está la palabra para, ¿no? Entonces, bueno, tiene todos estos errores este trabajo, sin embargo, como les digo, que está, se hace evidente, como pongo acá, su esfuerzo por estudiar a César María y a analizar las significaciones de su obra Kamikaze. Su principal punto débil es el de su redacción. Es deficiente principalmente en la concordancia y en otros aspectos, ¿no? Eso es lo que señaló con respecto al trabajo del señor Maldonado, que también tendrá su nota respectiva en el aula virtual. Luego, en el caso del señor Mitma, que creo que está presente, no lo veo sí, por allí. Está presente, doctor. ¿Está? Sí, el señor ya, Mitma está presente. acá no lo tengo registrado. Bueno, sí, está caso del señor Mitma, es un trabajo bastante bueno, es puesta en escena de contrarios, el campo figurativo de la antítesis, el campo figurativo de la antítesis en Juncos en Flor, Juntos en Flor, de Ana María Intilli. Es un trabajo que tiene su resumen, tiene sus palabras claves, pero ha faltado en todo caso la traducción, ¿no? Falta la traducción para que esté impecable. Si no, si usted lo envía a una revista indexada, les van a decir, usted no ha puesto el abstract, ¿no? Falta el abstract y las palabras claves en inglés. También destaco el uso de Stefano Arduini, ¿no? Acerca del campo figurativo de la antítesis, ¿no? Es un trabajo que tiene 11, con la bibliografía llega a tener 12 páginas. Por ejemplo, acá hay un pequeño error, ¿no? Ya saben que ustedes existe la palabra entorno, que se puede usar junta o separada, ¿no? Yo digo, por ejemplo, voy a hacer un trabajo en torno a la obra de César Vallejo, ¿no? En torno ahí tiene que ser separada, quiere decir alrededor, ¿no? Pero acá dice estudioso, su reconocimiento como un nuevo género de estudio en torno a este, ¿no? Ese entorno cuando es junto es contexto, entonces aquí está mal empleado, ¿no? Luego también que se repitan en la misma página 2, la palabra trascendental muy cerca, ¿no? Le quita fuerza incluso el concepto mismo que es importante. El nombre de la obra es
Ana María Quintile, El gato descalzo, es ahí ingresa usted a los campos figurativos de Arduini, ¿no? Hace una buena explicación, destacada explicación de los conceptos, señala que comprende cada uno de ellos, ¿no? Así que desde ese punto de vista sí me parece un buen aporte de su trabajo, de todos ellos, ¿no? Para llegar justamente a utilizar el de la antítesis, ¿no? Particularmente el campo figurativo que le sirve a usted, ¿no? Campo figurativo que va a plasmar un sentido, ha puesto un sentido, ¿ves? Acá se me pasó a mí también, que plasma un sentido en el texto, ¿no? Del escritor. Como dijimos anteriormente, se pueden inventar además, los estilos de pensamiento. Luego entra Juncos en Flor. Ana María Quintile confiesa en la presentación de su libro que quiso con eso colocarle al mismo, no diga libro, sino al mismo, ¿no? Para no repetir, por título Bordeando de Trébol y Juncos en Flor, inspirado en un tango argentino de Carlos Gardel de nombre Caminito, famoso tango. No obstante, por recomendación de la editorial, que siempre influye, ¿no? Solo se quedó en Juncos en Flor, con lo cual quedó igual de encantada. No solo ella quedaría, sino también a los críticos que presentaron su obra. Tal es el caso de Nana Rodríguez Romero, que resalta el juego intertextual, monólogo al dúo, donde introduce canciones de la malagueña, novelas, Don Quijote de la Mancha, sensualidad. Está manejando la intertextualidad, que es un buen recurso. En todo artículo científico hay que utilizar la intertextualidad, es decir, por ejemplo, esta obra tiene relación temática o de otro tipo con esta otra. Eso es un buen recurso. Destaco eso en esta página 4, en que el señor Galindo, si no me equivoco, el señor Mitma, por favor, él está trabajando, ¿no? Estas intertextualidades, tanto de personajes conocidos, históricos, ¿no? Artistas reconocidos. Luego, en la página 4, pues ahí es también, la página 5, una renuncia del sistema. Por ahí le he puesto una coma, pero bueno, debe ser una precisión, no creo que sea un error. Luego entra el campo de la metáfora, Hiroshima, que es tema no solamente de obras dramáticas, sino también de obras poéticas, de obras narrativas, porque Hiroshima es un hito en la civilización occidental, es un término relacionado con la guerra, ¿no? Nuestra visión, en la página 6 dice, nuestra visión del microrelator refunfuña sobre lo que creemos es una sobreinterpretación del escrito, ¿no? Refunfuña es algo muy coloquial, en todo caso quizá habría que cambiar ese término, ¿ah? En la página 6, por favor, fíjese ese pequeño detalle. En la página 6, en la página 7, yo creo que acá faltaría, ¿no? Dice usted en el relato alegato, ¿no? Dice, en este microrelato somos testigos del monólogo de un profesor que ha sido, pero usted, bueno, pues puede ser, ¿no? Somos testigos del monólogo de un profesor que ha sido acusado de violación, ¿no? Entonces, pues, somos testigos del monólogo de un profesor. Vamos a quitar esto acá, entonces, está bien. Este relato, somos testigos del monólogo de un profesor que ha sido acusado de violación, hecho muy frecuente en estos tiempos, en esta ciudad, en el mundo, y es un hecho censurable, ¿no? Entonces trata acerca de este relato llamado Alegato, que
relato en el que este profesor intenta justificar su acción basándose en que Juanita, que es la chica a la que él viola, no era una buena chica, ¿no? Es un argumento pues sin ninguna consistencia y que prueba diríamos más bien la falta de ética, la falta de humanidad de este señor. ¿Cómo es posible? Está haciendo algo horroroso y trata de justificarlo. En la página 4, cuando usted cita en la página 88, en la primera línea dice: la sorprendí en el baño, punto, como un relámpago, le quité. Ahí le falta la tilde, le quité su ropa, ¿no? Luego, la violación es un acto de violencia sexual donde un sujeto somete a otro. Esta muestra de salvajismo, bueno, yo creo que el salvajismo sería ofender a los animales. En realidad no sé si los animales incurran, quizá incurran, pero inconscientemente, porque ellos no tienen conciencia. Entonces es una muestra de abuso, ¿no? de delito, para darnos cuenta que estamos frente a un ser humano, ¿no? A un delito. Termina por destruir la imagen anterior que él mismo se había formado, ¿no? Él mismo se había formado. Luego, acá hay en la página 8, dice: también observamos al particular y quizá risorio el nombre del instituto, HDP. Acá podría, en vez de risorio, que no existe risorio no existe, podría ser quizá del irónico, primera posibilidad. En vez de risorio podría ser irónico. Irrisorio sí, podría ser, irrisorio sí, ¿no? Pero sí, ahí por favor en la página 8, HDP, ya sabemos qué significa, pero irrisorio o insultante inclusive, ¿no? Insultante también cabe ponerlo, porque cuando uno dice eres un HDP, me está insultando, ¿no? Aunque no lo haga de manera más explícita, pero me está insultando. Luego, en el párrafo 8, en la tercera línea, tiene el verbo resaltar, que se repite en la siguiente línea cuando dice: así mismo nosotros había resaltar, nosotros formar resaltante, ¿ve? Redundancia, resaltando, ¿no? Un aspecto formal destacado, por ejemplo, ¿no? En vez de resaltando. O digno de atención. Es muy importante que la redacción, que es el factor que a veces hay que volver a él completamente. Anatomía pura, que es otro relato, ¿sí? El señor Mitma sí cumplió con el objetivo de elegir una obra, eligió una obra de esta ola libresca, ¿no? Y analizó relato por relato. En Anatomía pura, en el primer párrafo de Anatomía pura, dice, en las tres últimas líneas dice: el narrador emplea la hipérbole para exagerar de sobremanera. Acá hay un error, ¿ya? No se dice para exagerar de sobremanera, se dice simplemente para exagerar sobremanera. No vuelva usted a usar de sobremanera, ¿no? El señor fulano ha incurrido de sobremanera, no, el señor ha ocurrido sobremanera, es un exceso, no debe usarse nunca con el de. En ese siguiente renglón dice: las medidas de seguridad sanitaria al punto de impedir, ahí le faltó esta preposición, al punto de impedir el habla boca a boca, ¿no? Luego en esta misma página ahora falta implementar
cómo, por dónde vamos a respirar, caminar. Todas ahí le falta, todas imágenes, no, todas las, ahí le faltó el artículo, todas las imágenes aluden a la infección vía respiratoria, ¿no? Hay infección de la vía, sería más bien, de la vía respiratoria, la restricción del desplazamiento para evitar aglomeraciones y la posibilidad, no el posibilidad no existe, el posibilidad jamás, y la posibilidad de adquirir la enfermedad a través de los ojos. Eso hace con las manos, los ojos, por ejemplo, ¿no? O también puede aludir al uso del protector facial, ¿no? También puede aludir, habría que ver si no se repite antes, aludir, sí se repite, entonces hay que tratar de cambiarlo, ¿no? También se puede mencionar al uso, el narrador hiperboliza lo caótico de la situación, ¿ya? En la página 9, el narrador hiperboliza, engrandece lo caótico de la situación. 2 puntos, vaya usted a saber en qué, ahí le faltó también en qué, ese qué es un qué enfático, en qué terminará tanto cambio. 12 fueron necesarios, no muy necesarios, no, basta con decir fueron necesarios espacios por donde escapar. Ahí me parece que falta por dónde escapar de esta ola de estrés, y es cuando las artes dijeron presente. Este cuento no fue la excepción, pues convirtió, a mí me ha parecido mejor poner pues convirtió, es quitar ese gerundio que le da simultaneidad a 2 acciones que son secuenciales. Este cuento no fue la excepción, pues convirtió la pandemia en un juego irónico. Esta ironía presente se vincularía con el campo de la antítesis. Si bien hemos dicho que se observa una hiperbolización, esta se realiza con el fin de causar un efecto cómico e ironizar el discurso. La hipérbole contribuye a construir el sentido antitético del relato, es decir, la hipérbole fortalece la antítesis según lo que se señala. En cuanto a la conclusión, dice Junco en Flor, se concibe por la crítica como un texto que enlaza, ahí le faltó el relativo, un texto que enlaza muy bien las referencias intertextuales para lograr nuevos efectos, correcto, la anatomía pura, el grabado de Goya, bien elaborado el párrafo repetitivo de las conclusiones, el segundo párrafo también, desde su carácter disfórico, anatomía puro, página 10, no hay errores, está trabajado con bastante claridad, con bastante corrección, con un análisis significativo, y entonces luego, es que casi, desde un ratito lo necesito, estamos en la página 10, ¿no? Sí, luego en la página 11, esperamos que este texto, surgido en una época caótica, inspire a otros, en vez de además, inspire a otros investigadores y estudiosos. Nos parece, como comentario le pongo, nos parece positivo el análisis que hace del libro de Intilli. Es destacable también el empleo que realiza de los conceptos de Arduini. En los rubros, en vez de campos, en los rubros de la redacción incurre en varios errores. Debe superarlos, ¿no? Esa es la referencia que hago al artículo del señor Mitma, ¿no? Pasamos ahora a ver el trabajo del señor Moro, Pizarro. Dice, persona o perfil, la despersonalización de la realidad y los microrelatos, Amor sin filtros de Sarco Medina,
y solo de Christopher Chávez. Están sus datos, ¿no? Está el resumen, están las palabras claves, ¿no? Están las palabras claves, tanto en español como en inglés. Lo que no estoy muy seguro es, bueno, el relato de la cuarentena, ¿no? Debe estar en la bibliografía, debe estar los datos de la cuarentena. Vamos a ver aquí, vamos a comprobar. Sí, fíjese, en la bibliografía, ponga usted ahí para no incurrir en ese error, porque, claro, aunque señala aquí, es un buen trabajo, ¿no? Es un buen trabajo, un magnífico trabajo, con algunas pequeñas observaciones, pero sí, lo felicito, señor Moro, es un buen trabajo. Hay un pequeño error ortográfico en la primera línea del resumen, dice: la pandemia acaecida en el 2020 ha gestionado, pero ese ha es de haber, no es la preposición, entonces ahí ya debe poner a con H, ha gestionado, ¿no? Ha propiciado, y usted lo pone solamente con A. Hay que tener bastante cuidado en la diferencia entre decir voy a calificar los exámenes, ahí sí, ¿no? Voy a calificar, ¿no? Que decir el profesor ha observado que se confunde la preposición con el auxiliar del verbo haber. Ese es un error que hay. Luego dice: en el Perú, una de tantas producciones en torno a la literatura que reúnen voces diversas conforme a este tema es Relatos de Pandemia, ¿no? Relatos de Pandemia. Dos textos dentro de este corpus resultan valiosos para este análisis: Amores sin filtro y Sol. En esto se ficcionaliza la nueva normalidad que desató, ahí también se le pasó una tilde, desató, bueno, no por nombre técnico, ¿no? Bueno, eso en la palabra 1. En la palabra 2, cuando ya usted comienza el texto, dice: en la actualidad existen géneros literarios que han sido marginalizados por la crítica contemporánea. Yo le pongo que no es tan cierto, porque hay bastante interés, y luego usted mismo lo dice, así que hay que, ya cuando usted envíe este artículo a una red indexada, dése cuenta si no hay cierta contradicción, es decir, que han sido marginalizados, cuando luego usted más adelante sí menciona, y hay muchas pruebas de que al contrario, el microrrelato, la mayoría trabaja en microrrelato, ¿no? O sea, mismo también parece microrrelato, entonces no está tan desatendido, por eso le he puesto que hay que tener cuidado con este dato, ¿no? Bueno, en este artículo dice: este género narrativo, página 2, este género narrativo tiene como base los valores estéticos del romanticismo, adquiere relevancia con el modernismo, se solidifica, ¿no? O se potencia. Se solidifica, da más bien un poco la impresión de que se endurece, ¿no? Y sería mejor decir se potencia, o se proyecta en vez de solidifica. Solidifica resulta un poco negativo, ¿no? En la nueva narrativa hispanoamericana. Como ha puesto minúscula nueva y narrativa hispanoamericana, también debe ir minúscula. En la actualidad nuestro país está alcanzando una notoriedad vital, evidenciado en los múltiples concursos de narrativa peruana, y ha obtenido, ahí otra vez el error, ¿no? Ahí se olvidó completamente, y ha obtenido mayor difusión en el contexto de la pandemia, ¿no? En el contexto de la pandemia. Página 2, en 2020 se publicó el Cuentario en la región de Arequipa, el macrotexto Relatos de Cuarentena, pero creo que no llega a dar en ningún momento los datos de edición, es decir, fue en Arequipa, sí, pero ¿qué editorial fue?, ¿no? Esos detalles, por favor, no deje de agregarlos, porque este artículo es valioso, ¿no? Entre las historias que se hallan, ya nos mencionó que va a trabajar Amor sin filtro de Sarco Medina y Solo de Christopher Chávez.
Bien, correcto. La página 2 también impecable. Solamente que en la página 2 hay un error cuando dice tras el proceso de, el último párrafo, enclaustramiento que conllevó el evento de la pandemia, que conllevó. También pudo poner trajo consigo, ¿no? Con ello pretendemos sostener como hipótesis que dentro de ambos textos, o que en ambos textos, en vez de dentro de que en ambos textos, más directo, pervive un cuestionamiento hacia los modelos de inocuidad de la virtualización de la comunicación. Inocuidad, ¿no? De la virtualización de la comunicación. Esa es su hipótesis. Así como también la presencia de un discurso que emplea el quehacer literario del micro relato para condensar y testimoniar los problemas de esta nueva normalidad, ¿ya? Bien, las cualidades problematizadoras del micro relato, precisamente usted llega a hacer un análisis muy exhaustivo. Dice, la consolidación de la burguesía en el poder generó la aparición de una nueva corriente estética, ¿no? Nueva corriente estética, con A, o sí, ha puesto con O, literaria conocida como el romanticismo, su visión enfocada en la búsqueda de la libertad, desde la esfera íntima también le falta una tilde, ¿ya? Permitió la configuración de un interés cada vez más creciente por la innovación y la exploración de formas divergentes de expresión artística. Estamos en la página 3, ¿no? Dice, las diversas tendencias enfocadas en sostener como acápite principal. Yo en vez de acápite es algo aparte, ¿no? Yo en vez de cápite podría como eje principal, como eje en vez de cápite, como eje principal, el egocentrismo del creador, ¿no? Y menciona usted a propósito a Edgar Allan Poe y a Charles Baudelaire. Luego, con la llegada del modernismo, Rubén Darío, sus pasioneros sobre la vanguardia española se configura un tipo de narración lacónica conocida como microrelato. Se produjo en la literatura española una etapa en la que fue relevante la estética de la brevedad y el nuevo arte, ¿no? Yo creo que está bien, simplemente quizá habría que citar algo ahí, ¿no? Citar qué autores, por ejemplo, ¿no? Y luego dice, entonces, ¿qué es un microrelato? Un microrelato es un texto muy breve, o simplemente decir, ¿qué es un microrelato? Suprimir eso de un microrelato y de frente, ¿no? Es un texto muy breve, más o menos de 1 a 200 palabras, en el que se narra un hecho ficcional, un hecho ficticio. Luego ha puesto usted unos puntos suspensivos. Los textos denominados microrelatos se caracterizan por ser narrativos y por tanto presentan la intervención, aunque escasos, de personajes en el transcurrir de las acciones en un espacio, en un tiempo establecido. Y por eso se les considera narraciones. Quispe 218. Su origen terminológico se dio, en vez de fue empleado, ¿no? Yo preferiría poner más directo, se dio en 1977. ¿Ve usted cuánto sabe sobre el microrelato? Por el narrador José Emilio Pacheco, ¿no? Y la investigadora Dolores Co, quien inserta el tema en las discusiones académicas tras sus trabajos realizados desde 1981. Con todo ello, muy bien, se puede observar en los microrelatos, permitiendo distinguir su valor y legitimando su empleo, ya no como un elemento marginalizado, sino como parte de una respuesta de la creación del ingenio. Sí, acá un pequeño detalle. Sí, está bien, ya. Luego estamos en la página 4 y en la página 4, en el segundo párrafo, donde dice, este precepto está aunado. Y habló de la narratividad, muy bien, pero ese está, carece de tilde. Recuerda que es un
una palabra aguda. ¿Ah? En la página 4, donde seguimos, amplio repertorio de figuras retóricas, la elipsis, metáfora, oxímoron, antítesis, la emoción, prosopopeya, un ánimo minimalista en su búsqueda de eliminar la cualidad representacional del estilo naturalista que abogaba por la descripción minuciosa de los eventos y espacios de la diégesis textual. Impecable, impecable. Como tal, dicha característica desemboca en el cuarto criterio, la intensidad. Ya van 4 características, y hace muy bien en ponerse en negrita, porque así uno puede volver. El microrelato ante la situación de compositos explícitos se muestra de forma instantánea, ¿no? Puro sprint que debe estallar en los tacos con el pistoletazo de salida, sin perder un instante para progresar con fuerza y soltura y concluir el cabo en un suspiro. Vals, ¿no? Vals debe estar en la bibliografía 215. Sí, sí está. Muy bien. Está. Ahí está. Muy bien. Entonces allí en la página 5 donde estamos, en el segundo párrafo, bueno, en el párrafo dice, para poder cerrar el círculo de significación que establece el título, le faltó una tilde en título, ¿no? Séptima una unidad, en ese mismo párrafo, por un lado es el primer acercamiento explícito que tiene el receptor con la lectura, coma, como tal debe anticipar los aspectos que se desenvolverán en el texto. Ahí creo que después de la lectura debe haber una comita, ¿no? Como una pausa, lo suficiente para que el lector se sienta sugestionado al realizar, no en realizar, sino al realizar el acto de la lectura. Muy bien. Luego la hibridación, que es otra característica que usted menciona. Ahí estamos en la página 6, está todo conforme yo subrayado, todos los aspectos, todo el dominio conceptual que usted tiene, los conceptos que asume ya no eslogan de la vida. Allá, en la página 6 hay una pequeña errata que se le ha pasado, en el párrafo segundo, que dice, siente entonces esta dinámica, en la línea que dice que ya no asume como eslogan de vida la cohesión social, ha puesto simplemente A. Eso es una errata, ¿no? Eslogan de la cohesión social, la perennidad de los discursos. De este modo son todas estas cualidades inmanentes al microrelato, sí, las que, si son cualidades, entonces debe poner las que permiten situarlo, sus cualidades, en la actualidad como el modelo idóneo para representar el conglomerado de ideas de un bagaje sociocultural. ¿Ya? Luego el 6, despertar de la comunicación. Sí. Página 7. Este pequeño problema, señor Mozo, por favor. En el capítulo le dice el impacto intempestivo de la pandemia, que es un talón de Aquiles para usted, dice, la nueva normalidad ha conllevado, y ese ha otra vez estás como una simple preposición, cuando ahí es parte del el verbo auxiliar, ha consolidado, ¿no? Él ha estudiado, él ha trabajado, pero si es sola es otra cosa, ¿no? Voy a Lima, no voy a poner voy a Lima con HA, no. Ya ese es un pequeño error que se repite, que por favor revise la gramática, ese es un pequeño detalle. Página 8, para el segundo caso se ve en contrariedad, yo diría, para el segundo caso, en el párrafo que dice así, el sujeto se ve en contrariedad en relación con, yo diría que estaría mejor así, se ve en contrariedad en relación con, uno debe decir en relación con,
no en relación a, sino en relación con la exteriorización en su subjetividad, ¿no? En esa misma página dice, el hecho de que se originen todas estas confusiones no es contradictorio, opuesto que al ser las redes, por favor revise la página 8, ¿ya? Revise bien, a ver si todo está conforme, pero este opuesto me causa no le, ahí le he puesto al costado una interrogación para ver, porque es unos poquísimos momentos en que contrario, opuesto. Claro, por contradictorio parece como sinónimo de opuesto, entonces habría que eliminarlo simplemente. No es contradictorio que al ser las redes un medio que omite el externo, se suprime muchas de las características de la conversación oral, porque además, sí, podría quitar ahí opuesto, ¿ah? Sí. Está reiterando el concepto. En la página 9 no tenemos errores, todo está impecable. En la página 10, el fracaso, en el primer párrafo, dice el fracaso del enamoramiento en razón de la despersonalización. Lo correcto desde el punto de vista de la preposición es el fracaso del enamoramiento en razón, no a razón, sino en razón, ¿no? El profesor me ha hecho esta corrección en razón de que lo correcto es decir en razón, no a razón. Luego, amor con filtros, bueno, ese es el relato que usted acaba de analizar del autor anterior, muy interesante. Amor con filtros, es un buen relato, dicho sea de paso. En la página 10, ahí está todo conforme, no hay objeciones, todo está claro, todo está bien analizado. Solo de Christopher Fabián, bueno, no sé cómo podría ser, ¿no? Pregúntenle el nombre de este señor, en la página 12, no hay problemas, en la página 13 tampoco hay problemas, en la página 13-14, que es donde usted ya está ingresando las conclusiones, solo un pequeño error aquí, dice, en el primer párrafo, en la línea más o 6, 8 por ahí, de ese párrafo dice, se supone que el intercambio comunicativo de la pantalla coadyuva a mejorar la vida de los usuarios. Coadyuva de mejorar, no, coadyuva a mejorar. Ese es el único error. Luego las conclusiones son importantes. Le he puesto allí, magnífico trabajo, conoce usted a fondo la comunicación virtual y ha realizado, ¿no? Un buen trabajo, un buen análisis. Lo felicito. Pequeñas erratas no disminuyen la calidad de su trabajo. Felicitaciones, señor, tiene usted bastantes citas, lo cual prueba que usted conoce el tema y que efectivamente el señor Vázquez, que es mi alumno, que usted lo conozca, él estará feliz, con él me voy a ver el jueves, y ahí, si usted me lo permite, haré referencia a su artículo, ¿no? A su artículo, sí, bien. Luego, el trabajo de la señorita Natalie Piñán Alarcón también es un buen trabajo. Dice, sexualidad, represión y rescate, 2 puntos, una lectura hermenéutica de Mujer Rota 2020 de Irma del Águila, ¿no? El resumen es correcto. En el presente trabajo será la novela corta, Mujer Rota 2020, la peruana Irma del Águila. Utilizaremos la propuesta de una lectura hermenéutica según García Bedoya 2019 y se revisarán, ¿no? Usted habla en plural ahí en el resumen
debió ponerle tilde a revisarán, ¿no? Si no, quedaría simplemente como las estrategias discursivas utilizadas en el relato y el modo sobre la condición en que las mujeres siglo en Europa vivían, ¿no? En que las mujeres vivían, yo diría en que las mujeres en Europa vivían, las mujeres del siglo XIX de Europa vivían, ¿no? La difícil condición en que las mujeres del siglo XIX vivían. Bueno, palabras clave también, sí. Dice usted la vida de muchas mujeres, estamos en la página 1, estuvo sujeta a una normativa social, la cual fue muy injusta, ya que solo las restringía a desenvolverse, ¿sí? Yo he puesto limitaba como una opción, ¿ah? Vea usted, pero restringía está bien, solo lo he puesto como, ¿sí? Sin embargo, al terminar esa página, la última línea del trabajo, dice, sin embargo, otros países europeos, ahí en la palabra otros se olvidó de una S, ¿no? Esa es una pequeña errata que a todos se nos va. Luego, en la página 2, en el segundo párrafo, asimismo moldeará el perfil psicológico gracias a los escasos escritos que halló. Ahí también le faltó la tilde, ¿no? A través de mujer rota, más que escrita, no, publicada, no ponga escrita, sino publicada. Ella la escribió antes, ¿no? Así que es más exacto decir publicada, en vez de escrita. A veces nos confundimos, pero hay que tratar de ser, ¿no? De igual modo reflexionaremos sobre la condición en que la mujer, de igual modo reflexionaremos, no ponga así en impersonal, de igual modo reflexionar, no, de igual manera reflexionaremos. Página 2, habla usted, usando la hermenéutica, de la elocutio, la elocución, la métrica, eso está descartado porque es una novela. Luego pone allí la dispositio, la estructura, ¿no? La estructura narrativa, la estructura discursiva, desde el punto de vista, la pragmática textual. Por último, aspecto profundo nos enseñará la inventio, lo que refiere al análisis de inventio de los personajes representados. Mujer, ahí también hay una pequeña rata, en la que también ha incurrido algún otro alumno. Dice, mujer rota 3, una reflexión en torno a, ese entorno debe estar separado. Si es junto, significa contexto, ¿no? El entorno peruano se ha moderado, el entorno político peruano se ha moderado. Pero en cambio decir una reflexión en torno a, es decir, alrededor de, ¿ya? A veces hay que diferenciar entre palabras juntas y palabras separadas, no se olvide. Luego en la página 3, igual, esa es la única observación. En la página 4, igualmente el narrador, también esta novela es compleja, ¿no? Llama la atención cómo Del Águila ha tenido toda esta paciencia por tratar este tema, por investigar, por conocer a fondo toda esta problemática, que es el caso también de Ruiz Rosas. Hay una novela falsida, ambientada en Europa, ¿no? Es decir, parece escrita por un narrador europeo que conoce toda esta problemática, pero sí, me parece muy bien que en todo caso Irma del Águila estoy leyéndola justamente a propósito del ejemplo suyo. Un ejemplo de ello es cuando él relata la situación de manera breve. Página 6, no es artículo sino es pronombre. Cuando él relata la situación política, un ejemplo de ello es cuando él relata la situación política de manera breve, ¿no? Dice los obreros, etc. Bueno,
la pausa que permite describir, es extracto profundo, ¿no? Estamos en la página 6, ¿ya? Luego, en la página 7, el capítulo, su vínculo directo con la monarquía, ahí falta. Ahora bien, estos documentos a cuáles refiere, a los cuales, en ese párrafo, los cuales refiere, son parte de un reconocido sanatorio de Alemania, ¿no? María Grund, de varias mujeres fue internada debido a problemas mentales. Por motivo, una intención en el discurso sería un rescate y reflexión en torno, ahí se ha hablado bien en torno, ¿ves? Separado, a la vida de nuestras mujeres, quien tuvo tal vez mayor visibilidad que otras por su estilo noble y su vínculo directo con la monarquía húngara. Correcto, sí, muy bien. Página 8, solamente hay un error, dice en el penúltimo párrafo de la página 8, dice: ante este tipo de actos que existieron en el siglo XIX, Foucault menciona que se debe a ciertas premisas como la biología, que solo destaca el ámbito reproductor de las mujeres, y la medicina, que trataría de explicar también los motivos por los que una mujer, ¿ven? Los motivos por los que, no por la que, sino por los que una mujer resulta ser peligrosa o inestable ante la manifestación de la sexualidad. Capítulo, muy bien. Luego tenemos todo en el capítulo 9, tiene un error en el primer párrafo, es un error ortográfico, dice en la cuarta línea, en la tercera dice: por ello su estado empeorará, y tras una revisión médica con el ginecólogo Franz Glaser, quien tocó sus genitales, ¿no? Tilde ahí, palabra aguda terminada en vocal. En el siguiente párrafo, repite usted, y este es algo que debe evitar, el verbo tener lo repite 3 veces, dice la última noción de este segundo párrafo: incluso conocerá una serie de diferencias entre las mismas centenas, pues no todas tienen un verbo, la misma posición social como Sofía. Ella tenía 2, verbo tener, cierto privilegio de tener, ¿se da cuenta? Cuando ha podido cambiar en cada una de esas situaciones. Asimismo, conocerá cómo, ese cómo debe ser un cómo enfático y por tanto con tilde, ¿no? Cómo, muy bien. Luego, pero a pesar de que ella saldrá, estoy en la página 10 de aquel hospital y empezará a vivir junto a su familia, nada será igual, pues ella, muy cerca está ella, sí, ella asume que todo lo que ella, 3 veces ella, hay que cambiar ahí, ¿ya? Es así como observamos cómo, cómo la figura femenina será reducida, la de una mujer rota que en adelante tendría que vivir con cuidados extremos, ¿no? Esa es una cita de la propia novela. Luego, un buen trabajo de análisis basado en la hermenéutica, una lectura crítica de una obra cuya temática mantiene su vigencia, ¿no? Trabajó con orden, coherencia, muy pocos errores, correcto. Está toda la bibliografía respectiva y ahora tenemos el último trabajo, que es el del señor Alfredo Ruiz Chinchai, que igualmente el abstract, Sombra del Año, ahí no pone, por lo menos en el abstract no pone el año de la obra de don Mario Malpartida, que también, residente, ha puesto residente en la región, bueno, residente, ¿no? Residente. Abstract, se olvidó del abstract, y la palabra clave es en inglés, ¿no? Dentro de su artículo, que sí, está numerado, aunque no en la página 1,
tenemos, bueno, acá le pongo en la página 2 que al nombre de los 4 personajes que ha mencionado debe agregar el nombre de Samuel Kardich, que también es un magnífico escritor. Yo he ido varias veces a Huánuco, he leído varios de sus textos y es un magnífico autor, ¿no? Sobre la publicación, usted menciona los cuentos que aparecen allí, Flores del Campo, relacionado con la violencia, el trauma, ¿no? Es que son elementos claves de la historia. Debe ser la trama, no el trauma, o podría ser. Si es el trauma, es el trauma, pero si no, es la trama. Me parece que es la trama, no el trauma. Frente interno, Alzheimer. Asimismo se puede concluir que la intención del narrador es que nos identifiquemos. Ahí le falta en la página 3, la intención del narrador es que nos identifiquemos con el dolor de la mujer madre. En la página 4, el análisis semiótico, esquema fusional canónico de Fontanille, que creo que es el que usted utiliza. Y luego en la página, sí, usted usa el método de Fontanille. Y en la página 5 dice, asimismo encontramos la espacio central de las historias, el ambiente andino y los personajes protagónicos, ¿no? Allí también dice, en ese mismo párrafo, aquí los sujetos transcurren en un estado insensible, sino transcurren en un estado insensible. No, está bien, está bien, la corrección mía está mal, de un estado insensible a un estado, a uno, o quitándole al estado, a uno insensible, ¿no? Ha utilizado usted la página 6, ¿no? La página, una vez establecida una vez establecido el despertar, no el despierte, no se usa el despierte, no. El despertar afectivo, el despertar en la página 7, la presencia pasional desciende hacia el punto importante de la extensión, hacia el punto importante de la extensión, ¿no? Página 8, si no de quién puede practicarla, así, en vez de desmitificando en la primera línea, póngale coma, así desmitifica, no usa ahí ese gerundio, está mal empleado, porque es después de, es una consecuencia. Por la misma página, en los párrafos finales de la página 8, dice, por el contrario, el hijo de Camila se posicionará, debe ser se posicionará, porque se posicionar no puede ser. Todo verbo se usa siempre en verbo personal, ¿no? Bien, entonces, esto en la página 8, en la página 9, ha utilizado los esquemas, las conclusiones. En la página 10, que es la última del texto, dice respecto a los cuentos del campo en líneas generales que conforman, esto se caracteriza por presentar un error homodicásico que cumple, no cumpliendo, no, que cumple, ahí también está mal empleado el gerundio, que cumple el papel de narrador. Sí, está bien, todo conforme, su trabajo valora el libro de cuentos de Mario Malpartida, lo felicito, le agradezco. Mario es mi amigo, con la ayuda básica del método de la semiótica de Fontanille, que apunta a ciertos elementos conflictivos de los relatos, pero de modo esquemático. Tiene ciertas fallas de redacción. Bien, entonces antes de terminar con la hora, debo decirles que para el día jueves, como estamos en homenaje al Día de la Patria, ¿ya? Entonces se les pide a todos, por favor, a todos se les pide
aún los que no han venido, pero que lean su mensaje. No se va a enviar por el aula virtual ningún mensaje, pero es es una semana de homenaje. Entonces, como vamos a trabajar poesía, se le pide a cada alumno, a los que hayan asistido no hoy día, Chumbe, Maldonado, Midma, Mozo, Piñán, Ruiz, se le pide por favor que para ese día, que es un día de homenaje a la patria, ustedes son los que van a participar, se traigan un par de poemas de sus autores predilectos que ustedes escojan, ¿no? Pueden usar esta antología de la poesía peruana siglo XX, cualquiera de los 2 tomos, solamente son 2 poemas, el que no está pidiendo no, ahí pueden encontrar, o en otra antología también, ¿no? Pero deben ser 2 poemas, uno de ellos debe ser de un caballero y otro de una dama. Entonces, para eso pueden consultar. Acá, claro, en estos 2 tomos van a encontrar a Blanca Varela, en fin, a Gloria Mendoza Borda, etc. Y por si acaso, también hay de poetas peruanas de antología, ¿no? Va a ser entonces una clase de homenaje, ¿no? Solamente se les pide, acá en estas antologías que ustedes van a consultar, ahí están las hojas de vida de estos personajes, no se les pide más. Lo que se quiere en todo caso es homenajear, que ustedes homenajeen, no yo, homenajeen, ¿no? Luego leen los poemas que han elegido para que todos nosotros, los que asistamos, podamos escuchar esos poemas y hacen una breve valoración, ¿no? O sea, son 2 poemas. He puesto como referencia estas 2 antologías, más estas 3 antologías, porque estas son Poesía Peruana del siglo XX de Ricardo González Vigil, y por coincidencia esta es otra antología, Poetas Peruanas de antología. Aquí sí van a encontrar solamente poetas mujeres. Ya saben que se ve muy feo que en una reunión o una sesión de trabajo, un homenaje, se homenajea al hombre y no se homenajea a la mujer, ¿no? Es lo que está pasando con respecto a la independencia, se homenajea a San Martín, se homenajea a Bolívar. ¿Y acaso no había mujeres brillantes, ¿no?, que estaban ahí al lado de ellos? ¿Por qué? Entonces, por eso acá también en esta sesión que vamos a tener el 22, que es jueves, será una sesión de homenaje, no se pone, son ustedes los que tienen que ubicar a sus poetas preferidos, ¿no? Para que los lean con una pequeña nota de hoja de vida, los leen oralmente y hacen una pequeña valoración, porque luego ya de la semana de los exámenes parciales ya pasaremos a trabajar la poesía, ¿no? La poesía. Y por eso, como una motivación, porque ustedes son lectores, buenos lectores, se les pide, sí, este requisito, por favor, pasen la voz a todos los que han venido, los que no han venido. Ahí veo al señor Mozo, veo a Ruiz Chinchay, que dicho sea de paso, Ruiz Chinchay, me preocupa porque no he leído el trabajo de Ruiz Chinchay, no lo he leído. Piñán, Ruiz Chinchay, sí. No, sí lo he leído, disculpe, sí. Sí, está leído el trabajo de Ruiz Chinchay, que trabaja sobre Mario Malpartida. La única persona que ha desaparecido, y eso me preocupa, es la señorita Ayans, ¿no?, que no se ha hecho presente. Bien, con esta intervención terminamos la sesión de hoy 20 de julio, del mes de la patria, y nos vemos el jueves 22 en el horario respectivo. Muy buenas tardes.